Usted sabe la rutina y lo importante de comunicar el Evangelio y no desenfocarnos de por qué estamos aquí, por qué nos reunimos. Nunca se olvide que como creyentes vivimos y lideramos nuestra vida con el fin en mente. En otras palabras, todo lo que hacemos con iglesia tiene un fin en mente. Y lo hacemos para hacer discípulos, para cumplir con la gran comisión y el gran mandamiento, que es de hacer discípulos, estudiantes de Cristo, a todas las etnias, todas las naciones, enseñándoles que deben de guardar los mandamientos del Señor Jesucristo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uniéndolos a la familia de Dios, a la congregación. Por eso es que es importante de entender la razón por la cual nos reunimos, por qué nos congregamos, las bendiciones, además que es un mandamiento bíblico, pero las bendiciones que tenemos en poder reunirnos, los beneficios y el acceso. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido como iglesia es que no hemos entendido la bendición que tenemos al acceso a Dios en la iglesia, en la familia de Dios. En el Viejo Testamento no había acceso, o el acceso era bien difícil. Primeramente tenía que estar viviendo en Jerusalén en los tiempos de Cristo y antes de Cristo. Se me fue la pantalla, se me fue la cámara, Stevie, no puedo verlos. Bueno, en el Viejo Testamento el acceso a Dios era bien difícil. Tiene que ser judío, natal en Israel, y están en Jerusalén, donde estaba el templo. Luego tenía que entonces un sacerdote ir por ellos, representándolos, y el sacerdote entraba a la presencia de Dios solamente una vez al año, en el séptimo mes, en la séptima fiesta hebrea. Entonces era difícil acceso a Dios porque había una pared, había pecado, había limitaciones, y a veces hemos perdido eso de la dificultad que había en ese acceso en el Antiguo Testamento. Y si usted no era judío y era gentil, usted estaba bastante fastidiado. No podía entrar, no había ese acceso. El pecado había separado el pueblo de Dios y había una limitación. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un acceso a Dios a través de la gracia, a través de Cristo, a través de Cristo dar su vida por nosotros. Y dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, Hebreos capítulo 10, para que podamos entonces buscar ese socorro, adorar a Dios, ser transformado en el proceso y entonces estimularnos en la fe, apoyarnos, amamos, confesar nuestros pecados los unos a los otros y estimularnos hacia buenas obras y hacia la fe, que es un mandato. Qué importante que podamos no perder el enfoque y la bendición que tenemos de reunirnos como congregación. Bueno, estamos en Génesis capítulo 3, vamos a enfocarnos en esta clase. Estamos estudiando las doctrinas fundamentales del Evangelio y estamos mirando en particular la doctrina del bien y del mal, de cómo es que Dios, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios íntegro, justo, permite lo malo en el mundo. Y estamos mirando la doctrina del bien y del mal. Y lo que vamos a hacer en esta noche es seguir con nuestro estudio, seguir con nuestras notas. Y leemos en Génesis 3, vamos a leer Génesis 3, Mateo 4 y 1 de Juan 2. Génesis 3, Mateo 4 y 1 de Juan 2 para enfocarnos en esta noche en los tres canales o las tres puertas en donde el maligno o el mundo o en cómo el pecado entra en el mundo para tentar cristianos y para seducir el mundo. Entonces estamos en Génesis 3, y aquí vemos cómo entró el pecado al mundo, vemos que el pecado entró por un hombre y una mujer, y vemos aquí la tentación de nuestros padres espirituales, Adán y Eva. Dice Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Vemos que la primera pregunta teológica o la primera pregunta acerca de la Biblia o acerca de Dios viene de la serpiente. Él comienza a traer duda y cuestionar la veracidad, la verdad, la integridad de Dios. Y dice, con que Dios ha dicho. Y la pregunta es si Dios ha hablado, ¿qué ha dicho? Y si Dios habló, ¿qué Dios espera
y qué ha dicho Dios en hablar y qué es lo que corresponde a nosotros en lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios espera, cómo respondemos a ese hablar. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y aquí vemos ahora el problema de la mujer, que la mujer, en vez de reprender a Satanás, en vez de atar la serpiente, en vez de decir a la serpiente que se vaya, no, ella comenzó a entretener la conversación. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol de que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocares. Note que Dios nunca dijo que lo toque. Ella añadió al mandamiento, ni lo tocares, para que no moriráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí comienza ahora la mentira. Pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y del mal. Satanás comienza ahora a destruir la integridad y el carácter de Dios en los ojos y en la mente de Eva. Cuando la mujer vio, ahora mira el resultado, ella ahora totalmente se desvió del mandamiento y obedecer y comienza ahora a mirar más claramente ahora la tentación y el árbol. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, placer, y que era agradable a los ojos, prestigio, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, posesiones. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Note que el marido estaba ahí y no hizo nada, no ejerció ninguna autoridad espiritual, porque ya Adán había nombrado todos los animales en el huerto y ningún animal, ni ningún insecto, ninguna serpiente había hablado. Entonces, Adán tenía que reconocer que una serpiente hablando no era común. Por lo tanto, en vez de él teniendo autoridad como administrador del huerto y el mundo, de echar afuera la serpiente, o atarla o botarla del huerto, no, él entretenió la conversación y más se quedó mudo, no ejerció su autoridad como cabeza del hogar. Y como vemos, el primer hombre fue de cabeza a cabezón, donde no ejerció la autoridad como hombre y sacerdote sobre su hogar y sobre su esposa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos. Los ojos estaban abiertos, físicos. Entonces, no está hablando aquí de los ojos físicos, sino los ojos espirituales. En otras palabras, ellos nacieron de nuevo, espiritualmente hablando, pero al revés. Ellos fueron de inocencia ahora a pecado. Los ojos espirituales fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Bueno, ellos estaban desnudos antes. Entonces no es una desnudez físico porque ya tuvieron intimidad como matrimonio. Entonces, la desnudez no era tanto físico, sino una desnudez espiritual. Cuando los ojos abiertos fueron realizados, espiritualmente hablando, vieron que algo salió de ellos. En otras palabras, la inocencia y la cobertura espiritual de la presencia y la santidad y la justicia de Dios, eso fue apartado por su desobediencia y ahora estaban desnudos espiritualmente y ahora ellos tratan de reemplazar por sus obras lo que perdieron por desobediencia. Noten la próxima parte del texto, y cosieron hojas de higuera, hicieron una farda de higuera, de hojas, y se hicieron delantales, una falda. Entonces, note que ellos tratan de reemplazar por su fuerza lo que perdieron por desobediencia espiritual. Y aquí vemos la primera mención de lo que es el esfuerzo humano de tratar de reemplazar en su fuerza lo que perdieron por desobediencia. Eso es religión. Eso es la primera definición del hombre en su carnalidad y en su estado caído, tratar de reemplazar en su fuerza lo que perdió por desobediencia. Y el principio que siempre enseñamos en el centro bíblico es que una onza de obediencia siempre produce más que una tonelada de desobediencia. En otras palabras,
No hay ningún mérito o esfuerzo humano en la carne que puede producir o reemplazar lo que se perdió por la desobediencia espiritual. Imposible. Y aquí es el intento de la humanidad del hombre tratando de regenerar, de ganar, de reemplazar en su fuerza el estado espiritual que perdió por desobediencia. Solo Dios puede reemplazar, restaurar, redimir el hombre. Pero vemos aquí la primera tentación, como Adán y Eva fueron seducidos, atraídos, engañados por la serpiente. Ahora, lo que yo quiero que tú veas, que no voy a entrar en detalle, eso es otra clase, lo que quiero que veas es las tres puertas que entró el pecado. El pecado entró por la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, que son las tres puertas en que el maligno usa para traer toda tentación. Ahora, si vamos a Mateo ahora, capítulo 4, Mateo 4, vemos que la serpiente, 4000 años después de Adán y Eva, ahora tienta al último Adán, que es Cristo, y usa la misma puerta para entrar a la tentación. Es el mismo diablo con los mismos trucos. Mateo 4. ¿Me están escuchando en esta noche? Todavía no los veo. Stevie, por favor, la cámara, si puedes. Lo que vemos ahora aquí en Mateo 4, cuando Cristo es tentado en el desierto por el diablo. Y mira la confrontación donde el Espíritu Santo lo lleva al desierto después que él sale de las aguas bautismales y es definido y revelado y afirmado por Dios Padre que eres el Hijo de Dios, conocer de las aguas bautismales. Mateo 3, vemos Mateo 4, enseguida, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora vemos aquí lo que pasó en Génesis capítulo 3, en el contexto de un Edén, en un paraíso. Vemos ahora el mismo escenario 4000 años después con el último Adán, pero ahora no en un Edén o un paraíso, sino en un mundo pecaminoso, en un mundo caótico, en un desierto. Vemos el último Adán ahora siendo tentado por el mismo Satanás, de nuevo. Y dice, Jesús fue llevado al Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, una confrontación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús está débil, entonces tuvo hambre. Vemos que hay una debilidad y una necesidad en Cristo. Acercándose el tentador, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Vemos que trayendo duda y la tentación viene ahora para probar su identidad, que en capítulo 3, cuando sale de las aguas bautismales, es afirmada Jesús que es el Hijo de Dios por el Padre y el Espíritu Santo reposa sobre él y Juan lo afirma. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es él afirmado y Jesús sabía quién era, pero ahora es revestido, afirmado para comenzar su ministerio público y entonces él es llevado por el Espíritu Santo a esta confrontación. Note, el Espíritu Santo lo lleva a esta confrontación. No fue que el diablo lo tentó a él sin que Jesús darse cuenta. No, el Espíritu Santo va ahora a esta confrontación, a llevarlo a esta confrontación para Cristo ahora afirmar y revelar y mostrar lo que el Padre afirmó cuando sale de las aguas. Entonces, note que ahora la tentación viene para probar su identidad. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan a pan. Él tenía hambre, deseo de la carne. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos aquí que Cristo ahora, él cita Deuteronomio capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 6 en estos textos para ahora atacar la tentación con la misma palabra de Dios. Entonces el diablo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate bajo abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará y no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora el Satanás usa la misma palabra de Dios para tratar de enredar a Jesús, pero Jesús ahora, él
él le alinea el contexto del texto. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, note cómo Jesús usa la palabra para vencer la tentación, pero mira cómo el diablo entonces usa la segunda puerta y le trae la vanagloria de los ojos o el prestigio, mejor dicho, para él ahora ser tentado. 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si prostrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó por un tiempo más oportuno y los ángeles vinieron y le servían. Entonces lo que vemos aquí, que la última apuesta fue prestigio, donde le mostró ahora todos los tesoros del mundo y le dijo, si me adoras, te voy a dar el mundo si me adoras. Y Cristo sabía que la única manera para restaurar lo que el primero Adán perdió en la primera tentación era de que él tenía que llegar a ganar el mundo a través de morir por el sufrimiento de la cruz. Entonces el diablo le dijo, te doy el mundo sin la cruz. Y Cristo sabía que tenía que obedecer a Dios, Dios Padre, en ir a la cruz para redimir y rehacer y totalmente cambiar el resultado de lo que el primer Adán hizo por desobediencia. Ahora mire 1 de Juan capítulo 2, y en 1 de Juan el apóstol San Juan, el apóstol Juan, está hablando aquí en el primer siglo, en el año 70, 80 o casi 90, está hablando aquí sobre falsas doctrinas. Realmente primera, segunda y tercera de Juan son cartas hablando no solamente del amor fraternal, sino de la necesidad de entender el resultado de falsa enseñanza. Él está combatiendo falsas doctrinas en el primer siglo y que cuando entendemos lo que es sana doctrina para refutar y poder discernir y juzgar la mala doctrina con la buena doctrina, por eso que estamos aprendiendo las doctrinas fundamentales del Evangelio, de la cristiandad, porque no podemos juzgar los espíritus, capítulo 4 de primera de Juan, no podemos probar los espíritus, no podemos discernir los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores y falsos miembros que habla la Biblia, si no sabemos lo que es sana doctrina, lo que es el fundamento del Evangelio. Entonces, en él entrar en esta epístola, porque el resultado de buena doctrina y aplicada en la vida es que me lleva entonces a caminar con Dios, amar a Dios y sus mandamientos, caminar en una justicia, ¿ok? Amar al prójimo y hacer obras de caridad. Pero entonces en 1 de Juan 2, lo que vemos aquí es que cuando él comienza a hablarle a las iglesias y a los hermanos acerca de los falsos maestros y el resultado de la falsa doctrina en la iglesia, donde muchos se apartaron de la iglesia o apostataron la fe. Entonces lo que vemos aquí en 1 de Juan 2, que él dice, mira el versículo 2 en adelante, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y hay vencido el maligno. Ahora aquí él entra ahora a cómo es que la falsa enseñanza entró y la manera en que las tentaciones entraron a esta iglesia y cómo estos falsos maestros pudieron seducir a algunos en la iglesia. Y él dice, no améis al mundo. No te, por favor, subraya la palabra amar, no ames. Él no dijo no tengas, él no dijo no visites, él no dijo no sirvas al mundo, él dijo no ames al mundo. Aquí vemos la puerta en que la falsa enseñanza entró, y es que esta iglesia amó al mundo. Ahora tenemos que definir, y es lo que vamos a hacer en las notas en esta noche en la clase, a definir lo que era para
Juan el mundo, porque si está hablando del mundo como la planeta Tierra o la creación de Dios, bueno, eso sería bastante ilógico, porque si Dios creó el mundo y todo lo que en ella hay, y Dios es el creador del mundo, ¿cómo Dios va a crear el mundo? Entonces decirme de no vivir en el mundo, de no usar el mundo, de no tener el mundo, de no servir en el mundo, sino que la palabra mundo tiene diferentes connotaciones en la Biblia. Uno es la creación, planeta Tierra, pero otro es, y es en contexto aquí, es el sistema de valores en cual el mundo opera. Entonces, lo que está hablando aquí es valores de las tres P's: posesiones, poder, prestigio. Y él está diciendo aquí es que no amemos los valores en cual el mundo opera. Y él dice, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora va a definir lo que es el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ve? Aquí estábamos aquí de los principios, los valores en cómo el mundo opera, que son las tres puertas que usó Satanás para tentar a Eva y Adán, para tentar a Cristo, para tentar a nosotros y cómo el mundo opera. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, mira el resultado de lo que sucedió con estas falsas enseñanzas. Y no voy a entrar en la falsa doctrina en esta noche porque eso sería otra clase, pero las dos doctrinas de tres que esta iglesia en el primer siglo agarró fue el gnosticismo y docetismo. Y gnosticismo tiene que ver con conocimiento y pensando que el mundo es malo, que el materialismo es malo, que todo en el mundo es malo. Eso fue la falsa enseñanza. Docetismo habla que Cristo, cuando vino al mundo, su carne no era carne de verdadera, no está para que no tuvo un cuerpo, que era un fantasma, porque como todo es malo, la carne es totalmente mala, pues entonces la falsa enseñanza era, en el primer siglo, una de muchas herejías era que Cristo no vino en carne, que Cristo no nació de una virgen, que Cristo no murió, que Cristo no resucitó en cuerpo físico glorificado, porque todo el mundo es malo, el maligno es malo, el materialismo es malo y la carne es totalmente mala. Entonces, el resultado de esta frase de enseñanza fue que un apostatar, hermanos se fueron, hermanos y familias se fueron de la iglesia. Hijitos, es la última hora. Entonces, en la mente del apóstol Juan, en el primer siglo, ya estaban viviendo los últimos días. Lo que estaban esperando era la parucía, la venida de Cristo. Es la última hora. Entonces, si para Juan era la última hora o los últimos tiempos, 2000 años después estamos al final de los últimos tiempos. Lo que estamos esperando es simplemente que Cristo regrese y todo ojo lo verá. Entonces, hijitos, es la última hora y así como oíste que el anticristo viene, también ahora ha surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, estos hermanos, o estas falsas enseñanzas causaron hermanos que se apostataron de la iglesia y del evangelio, y dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran. Entonces Juan está diciendo que si ellos abrazaron la falsa enseñanza después de ser cimentados e instruidos en la buena enseñanza o sana doctrina, era porque en realidad no eran de nosotros o nunca fueron salvos de verdadera. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Interesante. Bueno, no voy a entrar en eso en detalle en esta noche, pero lo que yo creo que ustedes vean es el resultado de falsas enseñanzas y la importancia de entender nuestro enemigo y de entender cómo es que toda tentación entra al mundo, a la vida del creyente, a la vida de la iglesia, porque es pobre soldado que no conoce su enemigo. Ese es el principio. Y estaba mirando, y si abren sus notas y sus libros, estaba mirando la victoria
que teníamos sobre el mal y el maligno a través de la victoria de Cristo. Y estamos mirando aquí la victoria o la posición que tenemos porque somos más que vencedores. Y esto es muy importante que entendemos. Tú y yo vivimos después de la cruz, no vivimos antes de la cruz. Y antes de la cruz, Cristo obtuvo una victoria cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. Por eso, tú y yo no salimos para vencer, salimos de una posición que ya somos más que vencedores. Y dimos la historia, se recuerda el ejemplo que hice cuando usé a René, cuando yo y René estábamos boxeando, que el que gana el boxeo recibe una recompensa. Bueno, fuimos a 10 entradas, René por fin me tumbó, pero yo lo dejé bastante sangrante y arruinado, pero él me venció, porque yo estaba tratando de vencerlo a él. Él ganó. Bueno, él levanta los guantes y el juez entra y le da a él un cheque de $10,000. Eso es la recompensa por él vencerme. Pero René no es solo, él es casado. Entra la esposa, ella toma el cheque de sus manos, ella es más que vencedora porque ella hizo nada, sin embargo tiene la victoria o el resultado de la victoria en sus manos. Bueno, 2000 años atrás, el último Dan Cristo entró en un boxeo contra el diablo en la cruz. El diablo pensó que lo tumbó porque Cristo murió, pero fue al revés. En Cristo resucitar, en su muerte, Él se tragó la muerte. En haciéndose pecado, aunque no cometió pecado, Él venció y destrozó la muerte en su carne, en su cuerpo. Él se ofreció como un sacrificio para el pecado. Y vemos un ejemplo de esto cuando Moisés entró a pensar, a pelear o a confrontar a Faraón, que representa el diablo, y cuando Moisés tiró la vara de él, se convirtió en una serpiente. Luego Faraón llamó a sus brujos y sus sacerdotes, y ellos tiraron sus varas y se convirtieron a serpientes, 2 o 3 varas ahí. Y entonces, ¿qué pasó? La vara de Dios, la serpiente de Dios, tragó y se comió las serpientes o las varas de Faraón. ¿Por qué la vara de Moisés se convirtió en una serpiente? Porque es tipología o enseñanza. Toda la Biblia, desde Génesis 3, serpiente habla del maligno, del pecado, de Satanás. Bueno, Cristo en la cruz, aunque no cometió pecado, se identificó con tus pecados y míos. Él se hizo pecado que no cometió pecado. ¿Por qué se hizo pecado? Para destruir el pecado en su cuerpo, para pagar y hacer propiciación por los pecados tuyos y míos. Por lo tanto, en la cruz, cuando el diablo pensó que lo mató, realmente él se tragó el pecado. En su muerte, él anuló, destrozó, él totalmente paralizó al que tenía el imperio, el poder de la muerte. Por lo tanto, ese es Hebreos capítulo 2, 14. Por lo tanto, lo que tenemos después de la cruz es mucho mejor de lo que tenía Moisés, Josué, Adán, Eva, los profetas, Aarón, todos los patriarcas. Es mucho mejor lo que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso todo el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el nuevo pacto, lo que tenemos en Cristo después de la cruz, es mucho mejor que lo que tenía Moisés, Aarón. Por lo tanto, si la esposa de René no va y cambia el cheque y lo usa, lo efectivo, ella no es más que vencedora. Y muchos creyentes y muchas iglesias cargan la Biblia en sus hombros, no sabiendo y no aplicando la verdad posicional de lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, comenzamos este caminar de una posición de victoria para seguir manifestando el conocimiento grato de Jesucristo, viviendo, manifestando. Por lo tanto, tú y yo no producimos ni una onza de lo que Cristo obtuvo en su muerte, en su sacrificio, en su sepulcro, en su resurrección, ascensión y entonamiento. Eso es todo una obra de misericordia y gracia. ¿Cristo tenía que hacerlo? No, pero Él lo hizo por misericordia, lo hizo por gracia. Y tú y yo heredamos, tú y yo obtenemos todo eso por fe, porque es un regalo. Y aún la fe para creer en Dios es un regalo de Dios, porque el pecado totalmente nos separó, destituyó,
del pecado y éramos bancarrota espiritualmente hablando, y tú y yo no podíamos ni producir ni una onza de justicia, ni una onza de gracia ni favor. Esos son los delantales de Adán y Eva cuando pecaron. Por lo tanto, Cristo ahora nos reviste. ¿Por qué? Porque en la cruz vemos una transferencia. Él recibió mis pecados y tus pecados los recibió Cristo. En cambio, Él nos da la justicia de Él, la gracia de Él, la santidad de Él, la vida de Él. Y eso es lo que es la cristiandad. Entonces, estamos mirando ahora cómo tú y yo manifestamos esta victoria de la cruz y la victoria de su resurrección, la victoria de la ascensión, cuando estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces comenzamos a decir que tenemos que poner ahí en sus notas la victoria en tu mente. Tenemos que mantenernos alerta. Y hablamos ya ahí que la Biblia nos da dos figuras poderosas para ayudarnos a mantenernos alertas. Ahí en sus notas. Número uno, vivimos detrás de las líneas del enemigo. Tú y yo estamos posicionados en un mundo pecaminoso. Y como es un mundo que está pervertido, caído por el pecado, por Adán y Eva, el pecado y la desobediencia de ellos, Dios nos pone en este mundo como una embajada. La iglesia es una embajada espiritual donde gente imperfecta recibe la perfección de Cristo, y tratamos de ahora de vivir esto mientras que el Espíritu Santo realiza esta vida. Entonces la lucha número uno es de nosotros cedernos a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios y a la obra de Cristo, que ahora el Espíritu Santo viene a aplicar las verdades de Cristo y el resultado de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Él lo aplica en la vida del creyente. Entonces, vivimos detrás de líneas de enemiga, y entonces Satanás es como león rugiente. ¿Por qué dice la Biblia de eso? En 1 de Pedro 5:8. Lo dice porque ahora tú y yo tenemos que ahora saber cómo es nuestro enemigo. Y dice la Biblia que Satanás es como león rugiente. Él no es el león, Cristo es el león, pero él tiene un problema de identidad y él busca quién puede devorar. Y la Biblia entonces nos dice que tenemos que ser humildes, saber quién es Dios, saber quién es nuestro enemigo, saber la autoridad que tenemos sobre Satanás, y entonces comenzar a someternos a Dios. En otras palabras, el texto dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, humildad significa que yo conozco quién es Dios y conozco quién soy yo. Yo acepto mis limitaciones, acepto mi pecado, acepto que yo no puedo. Entonces, humildad no tiene que ver nada, humildad tiene que ver nada con posesiones, cuánto tengo o no tengo. Eso no hace una persona humilde, porque hay gente que son pobres y bastante orgullosos en su pobreza, y hay gente que tienen mucho y son humildes porque no confían en el mucho materialismo que tienen. Pero hay ricos que piensan que su identidad se define por cuántas cosas tienen o cuánto dinero tienen en el banco. Pero identidad no tiene que ver nada, o seguridad y humildad y identidad en Dios, no tiene que ver nada con cuánto o no tienes, sino saber quién es Dios y saber quién somos nosotros sin Dios y quién somos con Dios en nuestra vida. Romanos 12:3. Entonces, humildad es pensar correctamente. Romanos 12:3 dice que todo el mundo piense conforme a la gracia o a la dádiva que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, no es humildad, no pensando menos de ti ni más de ti, sino pensando menos en ti. En otras palabras, tú y yo no somos el centro de la Biblia. El centro de la Biblia, el personaje, el carácter mayor es Cristo Jesús. Es por pura misericordia y gracia que Dios nos permite tener todas estas cosas. Pues entonces hablamos que tenemos que ser humildes, hablamos que siempre que resistas a Satanás, ahí en sus notas debes comenzar rindiéndote a Dios. Me someto a Dios. ¿Cómo es que yo me someto a Dios? Acepto
la voluntad, acepto la autoridad de la Biblia, porque Dios y su palabra es uno. Y aquí viene la lucha del creyente, que vemos que es la misma lucha desde Génesis capítulo 3, que el ser humano nos resiste someter su conciencia bajo un mandamiento. Dios le dio a Eva y a Adán un mandamiento, y ahí fue donde el diablo entró para tentar. Con que Dios dijo, y si Adán no pudo con un mandamiento, imagínate la lucha que tenemos tú y yo en tratarnos de vivir toda la Biblia. Pero el resultado es que el pecado me lleva a una naturaleza pecaminosa, a una soberbia, a una rebeldía, donde yo no quiero someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ata tu conciencia? ¿Qué es lo que ata mi conciencia? Porque yo voy a someter mi conciencia a algún pensamiento, sea pensamientos de otro, sea los pensamientos de Dios, sea los pensamientos propios, sea los pensamientos de mi cultura, donde la bandera que nací, sea los pensamientos o los de los Estados Unidos. Bueno, yo voy a someter mi conciencia a ciertos valores. Y esos valores, sean palabra de Dios o el mundo o propio, va a atar mi conciencia, va a determinar cómo yo creo, cómo yo me someto y cómo yo obedezco y al fin y al cabo cómo yo realizo mi caminar o mi vida. Por lo tanto, ahí está la lucha. ¿Qué va a atar mi conciencia? Aquí viene la lucha del creyente. ¿A qué vamos a someternos? Entonces, es imposible que una persona que diga yo creo en Dios, pero no conoce la Biblia o no la estudia y mucho menos la cree y mucho menos lo aplica. Porque creer o tener una afirmación mental no es suficiente. Hay que aplicar, hay que vivir. Y aquí viene el sometimiento a Dios. O sea, mucha gente quiere resistir al maligno y resistir lo malo que viene en su mundo sin someter su mente y su vida y su alma y su cuerpo al mandamiento. Entonces, la promesa es que si me someto a Dios y resisto al diablo, él va a huir de nosotros. Santiago 4 6 al 7, que está en sus notas. Entonces, terminamos hablando que hay que ser confiado, hay que tener una confianza en Dios y una confianza en la palabra, porque Dios ha dicho ahí en su nota, confiado por la presencia de Dios, porque Él ha dicho que Él va a estar con nosotros. Mira ahí, 1 de Juan 4:4, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y aquí no vemos por qué Juan dijo esto en la primera epístola de Juan, porque estaba refutando las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas y las falsos anticristianos o cristos que estaban en el primer siglo invadiendo la iglesia con falsa enseñanza. Entonces tenemos que tener una confianza en la presencia de Dios, porque Dios ha dicho que mayor es aquel que está en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y ahí dice también en sus notas, confiados por las promesas de Dios. Romanos 6:20, que dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y también hay una confianza por las oraciones o tus oraciones. Ahí dice que Jesús nos mandó a orar con fe por la victoria personal sobre el mar. Y él dijo ahí en Mateo 6:13, no dejes de caer en tentación, mas líbranos del mal. En otra palabra, Cristo dijo que no nos cedamos a la tentación, que oramos. Y muchas veces nosotros nos cedemos a la tentación porque ni oramos y mucho menos no sabemos cómo la palabra que dice, qué dijo Dios, qué establece Dios en la palabra. Note cuando Satanás tienta a Cristo, Cristo dijo, es Cristo está. Su vida de oración fue manifestada en que él ya conocía lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces lo que hacemos en público es lo que hemos estado haciendo en privado, nada. Y como hacemos nada espiritual en privado, cuando viene la tentación, estamos llamando al pastor para que nos ayude. Yo no te voy a ayudar. Mi trabajo no es ayudarte en tentación. Mi trabajo es darte la escritura, enseñarte la palabra, enseñarte cómo interpretar la palabra, para que tú entonces en privado tengas las herramientas para prepararte para la tentación. La tentación viene. La pregunta es, ¿qué tú haces antes de la tentación? ¿Qué yo hago antes de la tentación? ¿Cómo yo me revisto de la armadura de Dios? ¿Cómo yo preparo mi mente?
cómo lleno mi palabra, mi mente y renuevo mi mente con la palabra para cuando venga la tentación y venga el mundo para apretarme como una esponja, lo que sale es lo que está dentro de mí, palabra, presencia de Dios, verdad de Dios. Entonces, como no hacemos nada en privado o no hacemos nada espiritual en privado, lo que sale en un tiempo de aprieto es lo que hemos estado invirtiendo en el tiempo de privado. Por lo tanto, Cristo dijo, lo que tú haces en privado se va a manifestar en público. Ahora, lo que vamos a hacer en esta noche para seguir con esta clase es comprendiendo los tres canales de la maldad, ahí en sus notas. Ok, ya esto es el repaso, ahora vamos a entrar a lo que queremos entrar en esta noche. Ahí en sus notas, Satanás es la fuente de todo mal, pero hay tres diferentes vertientes o canales de las cuales puede fluir el mal para influenciar nuestras vidas. Para vivir en victoria debes comprender cuáles son estos canales y saber la estrategia bíblica para la victoria. Es un pobre enemigo que no conoce, es un pobre soldado que no conoce a su enemigo, perdón. Por lo tanto, la Biblia habla mucho o nos dice lo suficiente para saber cómo Satanás ataca. Vemos cómo atacó y tentó a Eva y vemos que usó los mismos canales contra Cristo y va a usar los mismos canales para tentarte a ti y tentarme a mí. Satanás no es creativo. Él piensa que es un Dios, pero no es un Dios. Él es solamente un ser, un ángel caído, destrozado, desnudo, desanulado. Él, él lo único que tiene en su arsenal es el engaño. Y en eso él es excelente. Él sabe tu debilidad y mi debilidad más que nosotros mismos. Entonces, déjame leerle algo aquí que no está en sus notas. De otra manera, si usas la estrategia equivocada, terminarás en derrota. Déjame leerle el párrafo ahí que acabamos de leer. Satanás es la fuente de todo mal, pero hay tres diferentes vertientes de las cuales puede influir el mal para influenciar nuestras vidas. Para vivir en victoria debes comprender cuáles son estos canales y saber la estrategia bíblica para la victoria. De otra manera, si usas la estrategia equivocada, terminarás derrotado. Piensa en esto, piensa en esto por solo un momento. Permíteme compartir contigo algunas de las batallas que libramos a diario. Sugiere algunas estrategias para lograr la victoria. Tú dime cuáles funcionarían y cuáles no. Primero, un niño que rehúsa comer verduras. Entonces tú, A, le darías un helado para que coma en lugar de vegetales. O B, atarías al niño en una silla hasta que se comiera esas zanahorias o vegetales. C, le darías al niño $10 para que cada vegetal que se comiera. O D, te quedarías con el niño e insistirías gentilmente para que coma. Segundo, te enteras de que alguien en tu oficina está murmurando contra ti. Entonces tú, ¿qué harías? A, también chismearías contra esa persona. B, escondes algo apestoso de uno de sus cajones para vengarte. O C, hablas con la persona que sabes que inició el chisme. Este es el punto de estos dos ejemplos. En una batalla, el solo hacer algo no es suficiente. Debes hacer lo correcto. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ser victorioso sobre las tres maneras en que el mal llega a nuestras vidas, que es, aquí están las tres maneras: el mundo, la carne y el maligno. Número uno, el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, acabamos de leerlo aquí primero de Juan 2. Conoce tu enemigo. En cualquier batalla, la clave para la victoria sobre el enemigo es conocer y comprender el enemigo. Con respecto al mundo, significa conocer la filosofía que lo rige y que reina sobre esta tierra. La falsa enseñanza que pasó en Primera de Juan, una de ellas era que la filosofía gnóstico que salió de los griegos y la mala enseñanza era que todo el materialismo en el mundo era malo, que toda la creación era malo
porque el pecado entró por Adán y Eva. Entonces ellos dijeron, todo lo material es malo y no se puede disfrutar nada. Y vemos ramas de esa falsa enseñanza hoy en día, 6.000 años en un futuro, desde Génesis 3, 2.000 años desde Primera de Juan, ahí vemos hoy en día que hay sectas cristianas donde creen que todo en el malo es malo, en el mundo es malo, la playa es malo, el cine es malo, todo lo creado es malo, ¿no? Y que no se puede disfrutar nada en el mundo. Y por eso hubo enseñanzas durante la historia de la iglesia donde cristianos se apartaron tanto del mundo porque creían tanto en la santidad de Dios, y la santidad es una doctrina sana en la Biblia, pero dijeron, tenemos que apartarnos del mundo totalmente. Hicieron monasterios, hicieron edificios en una montaña separados del mundo, no se casaban, no tenían hijos, porque para ser santo hay que apartarse del mundo y no tener relaciones con gente, ni vivir con gente, ni ser parte de la sociedad. Bueno, eso es un extremismo, porque ellos sacaron el texto y no ames al mundo y lo llevaron a un extremo totalmente, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando habla en respecto al mundo, ahí está hablando de una filosofía, no de la planeta Tierra, no de la creación, porque todo lo que, la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno. 1 Timoteo capítulo 6, Génesis capítulo 3, Dios no sacó a Adán y Eva del mundo, sino que ahora hubo consecuencias por el pecado. Y en vez de el mundo servir a Adán y Eva, ahora Adán y Eva tienen que servir la creación. Hubo una distorsión en valores, en prioridades, que es la lucha que muchos creyentes tienen hoy en día. Entonces note que 1 Juan dice que no ames al mundo. Y no dijo que no tengas, no dijo que no sirvas, que no vivas en el mundo, que no ames al mundo. Y la gran lucha que tienen muchos creyentes es que ellos aman más los valores del mundo que los valores de Dios y su reino. Aquí viene el conflicto de muchos creyentes. En sus notas, con respecto al mundo, significa conocer la filosofía que lo rige y que reina sobre esta tierra. Déjeme leerle aquí unas cuantas cosas que no están en sus notas. La Biblia usa la palabra mundo para referirse a este planeta en que vivimos, pero también usa la misma palabra mundo para señalar una filosofía de vida sin Dios. La palabra griega para mundo, en el griego usa 5 diferentes palabras para mundo. En el español más que hay una. Entonces, el problema es que cuando se traduce del griego al español perdemos mucho porque no sabemos cuál palabra griega en específica está hablando. Bueno, aquí, 1 Juan 2:15, la palabra mundo no es creación ni es materialismo, sino es filosofías o lo cosmético. La palabra cosmos en el griego, el orden del mundo, las filosofías del mundo, cómo el mundo se organiza, cómo el mundo piensa, los valores del mundo. Entonces, dice, esta es la idea cada vez que usamos la palabra mundano. ¿Es la filosofía del mundo diferente a Cristo? Sin duda. Permíteme darte algunos ejemplos. El mundo dice, mientras más tienes, más feliz serás. Si no te preocupas por ti, nadie lo hará. Si te sientes bien, hazlo. Bueno, el problema con eso es que es contra a los valores de Cristo en su reino y en la iglesia. Mira sus notas ahí, 1 Juan 2:16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. En otra palabra, estos son los valores del mundo. Los deseos del cuerpo, pasiones, la codicia de los ojos, codiciar y arrogancia de la vida, prestigio. En otra palabra, las 3 P: posesiones, poder y prestigio. La gente busca identidad en materialismo, en bienes, en dinero. Primeramente, vamos a aclarar, ¿quién creó todo el materialismo en el mundo? Bueno, Dios lo creó para que sirva al hombre y los propósitos de Dios. Pero en Adán y Eva pecar, ahora Satanás invierte los valores de estas cosas
Y el hombre ahora en su desnudez y en su estado caído busca estas cosas para qué? Identificarse, para buscar su identidad. Entonces, en vez de buscarlo en Dios, en la fuente, creado en la imagen de Dios, esa imagen fue destruida por el pecado, distorsionado, y ahora el hombre, en vez de adorar al creador, adora lo creado. Y ahora busca adorar las posesiones. Piensa, mientras más cosas tengo, más realizado seré. Mientras más dinero tenga, más poder tendré. Mientras más cosas me sirven a mí, más reinado tengo, más poder tengo y tengo un nombre, prestigio. Entonces, ellos piensan que mientras más posesiones, más poder y más prestigio. Son las tres P que nos hacen la cuarta P. Busque la revelación. No lo voy a decir ahora. ¿Ok? Entonces, el problema es que yo busco mi identidad en cosas en vez de en Dios. Entonces, en vez de estas cosas servirme a mí y el propósito de Dios, mi imagen está en la fuente de que me creó, Dios. Dios me da identidad. Dios me creó con un propósito. Ese propósito y esa identidad se realiza en usar cosas, no que las cosas me definen y me dan identidad. Cuando no tengo Dios primero en mi vida, yo busco entonces la creación para estas cosas porque yo pienso que me van a dar poder, prestigio y posesión. Al fin y al cabo me dan identidad y yo me siento realizado. El problema es que estas cosas nunca fueron creadas para ser amadas, para ser atesoradas. Fueron creadas para ser usadas, no para ser amadas. Entonces el mundo engaña, el diablo engaña el mundo pensando que la definición de la vida son estas tres cosas: la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida, los malos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y vemos como así fue que Satanás tentó a la mujer por esos tres caminales y tentó a Cristo y tienta al mundo, engaña al mundo y también sigue tentando al mundo. Ponga un círculo ahí sobre los malos deseos, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Estos son los tres mayores. Los malos deseos de adquirir, la codicia de los ojos, nuestras pasiones y la arrogancia y el orgullo constituyen en el pensamiento central del mundo. Y para eso el mundo vive, y para eso el mundo se despierta, y para eso el mundo trabaja, y para eso el mundo consume. Y mientras más quiere obtener, y nunca se realiza, y nunca es suficiente. Y el problema es que en vez entonces de servir y usar estas cosas, comenzamos a amar estas cosas más que Dios, más que el prójimo, más que la vida. Entonces somos adoradores de estas cosas y valores. Y el gran problema no es que el mundo sirve estas cosas. Se entiende que el mundo está ciego y el Dios de este mundo es el diablo y eso es lo que el mundo sigue. El problema es que la iglesia no ha transicionado ni ha renovado su mente y sigue viviendo con estos valores. Entonces, cuando viene la gran prueba de servir a Dios o ir a la iglesia un miércoles, o ir a la iglesia un domingo, o servir a Dios en la familia y servir a Dios en el trabajo y servir a Dios en el mundo, cuando el mundo nos tienta con las tres P y estos valores, es fácil dejar las cosas de Dios para seguir los valores del mundo, porque así todavía conducimos nuestra vida. Lo que ata nuestra conciencia es la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos y la concupiscencia. Y el problema es que todavía no hemos renovado nuestras mentes para vivir bajo los valores del mundo de Dios. No, todavía la iglesia está mundana. Entonces, no solamente que estamos mundanos en cómo nos vestimos, es que estamos mundanos en cómo nos conducimos, en cómo el mundo piensa, así piensa nosotros. Y lo he dicho, aún nuestros principios y valores de cultura que heredamos del americanismo, del centroamericanismo, del suramericanismo, de nuestra bandera como cultura, son los valores que rigen nuestra vida. Y cuando usted nace de nuevo, usted tiene que entender que el reino de Dios, la palabra de Dios, choca con todos los valores de mi own cultura. Y aquí donde viene entonces la gran lucha del creyente, donde estamos supuestos a ser transformados en cómo pensamos. Romanos 12, 1, 2 y 3 es tan claro. Él dice,
hermano, los ruego por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos, que en otra palabra, el resultado del evangelio y de la misericordia de Dios salvano es que yo debo ofrecer mi cuerpo, yo debo comprometerme sin lugar a duda. Yo no debo estar mirando el tiempo, mirando el reloj, mirando el mundo, mirando las otras cosas, porque por pura misericordia somos salvos. Preséntame como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y dice, y no seas conforméis más a este mundo, no seas conformado más a este mundo, sino transformados según la renovación de la mente, la palabra, para entender cuál es la voluntad de Dios en su palabra, y entonces podrás verificar por esa voluntad, y entonces dice, y que nadie tenga un pensamiento más alto de lo que debe pensar, sino que piense conforme a la gracia de Dios que ha sido repartido a cada uno. O sea, la Biblia es claro en lo que tenemos que hacer, pero como no renovamos nuestra mente, porque no sometemos la conciencia a permitir que la palabra comience a reprogramar lo que está entre mis dos orejas, pues entonces, aunque me visto como cristiano y hablo como cristiano, me conduzco como uno del mundo. Tengo los mismos valores, las mismas prioridades, y cuando el pastor entonces enseña estas cosas es como una herejía. Es como que estoy hablando locura y estoy exigiendo tanto de la iglesia. Y estoy exigiendo, no, pero hermano, es que el mundo, exactamente. Y Juan dijo, no ames al mundo. No que no vivas en el mundo, no que pare de trabajar, no que creas una burbuja, no que te vayas, te escape en un monasterio. No, tenemos que vivir en el mundo, tenemos que ser sal al mundo, luz al mundo, no que te escapes del mundo. Entonces la iglesia se escapa del mundo o no quiere invertirse, involucrarse con el mundo. Pero Pablo dijo claramente en 1 Corintios 5, cuando está hablando del pecado del hombre con fornicación y promiscuidad en la iglesia. Y la iglesia de Corinto estaba haciendo cosas que ni los paganos hacían en sus pecados. Y él dijo, hermano, no pude hablarle como espirituales, sino como mundanos, como niños en Cristo, como creyentes, como gente que no tienen a Cristo. Y él dijo, yo no quiero que ustedes se aparten del mundo, no que paren de ir al trabajo y a la escuela y al estudio. No, ser sal, ser luz, sino que no permite que los valores de ese impío creyente que no cree en Dios, que ha dejado que el mundo gobierne su mente, que esa influencia infecte la iglesia. Excomunica ese pecador hasta que se arrepiente. Entonces, recibirlo como un hermano. Pero no que no te vayas del mundo. Tienes que salir de esta planeta Tierra. Entonces, ese es el conflicto que tenemos. Y tenemos que hacer como el pez. El pez nace en un mar salado, pero ¿qué sucede? Usted lo pesca, tiene que limpiarlo, escamarlo, y entonces tiene que echarle sal. ¿Por qué? Porque el pez está insulado. Él vive en un mar, pero el mar salado no vive en él. Y tiene que echarle sal. Y tenemos que insularnos con la palabra, revestirnos de la armadura de Dios. Y entonces podemos salir al mundo y lo que está adentro afecta al mundo, pero lo que está en el mundo no entra en nosotros. Estoy en el mundo, pero el mundo no está en mí. Aquí está la lucha. Aquí está la lucha. Entonces, cuando no hay esa insulación, pues entonces soy asimilado. El mundo y los valores entran y yo pienso como el mundo, corro mi vida como el mundo, conducto mi vida como el mundo, conducto mi calendario como el mundo, pienso como el mundo y al fin y al cabo yo soy mundano. Amo a Cristo, pero amo más al mundo. Aquí está la lucha del creyente. Entonces, Mateo 6:33 nunca se cumple. Buscar, pues, primero el reino de Dios, autoridad y palabra, y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Entonces, el conflicto de la vida del creyente es cómo yo mantengo los valores de Dios, si los entiendo y lo aplico en su palabra, en mi orden correcto, y no permito que el mundo y el diablo me tienta a través de estos tres canales. Esa es la lucha. Por eso está la armadura de Dios. Por eso está nuestra posición para entrar y entender que comenzamos de victoria porque ya Cristo venció el mundo, venció el pecado, venció el diablo, lo derrotó, pero ahora yo estoy en terreno apache, en terreno del maligno y el mundo todavía opera de cierta manera y Dios me dice, sed luz, sed sal, son agentes de cambio, vamos a reformar
la gente que nos rodea, vamos a reformar la comunidad que nos rodea, vamos a reformar el mundo que nos rodea con el Evangelio, con el resultado de Cristo morir en la cruz. Y la iglesia, ay hermano, pero qué pena con usted, es que soy tan mundano que realmente no quiero trabajar. Y eso es el conflicto que tenemos. Es un conflicto de valores, un conflicto de programación en la mente. En sus notas, porque ya se nos fue el tiempo, ¿cómo yo brego entonces con el mundo? Porque no podemos escapar del mundo, tenemos que vivir en el mundo. Estrategia para la victoria, en su nota. ¿Cuál es la victoria personal que puedo tomar para tener victoria en este campo de batalla en particular? Ahí el primer blanco en esta noche es amar a Dios. La lucha es a qué amo a Dios más. ¿Amo a Dios y sus valores, su palabra, o amo al mundo y sus valores? Y aquí está la gran lucha de nuestras vidas. ¿Ok? Miremos a 1 de Juan 2:15 a 17. No amen al mundo. Él no dijo que no tengas nada que el mundo ofrece. Él no dijo no vivas en el mundo. Él no dijo no trabajes en el mundo. No te eduques en el mundo. Él dijo no dejes, tenemos que saber cómo el mundo opera. Hay que vivir y respetar las leyes. Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 13. Hay que saber cómo liderar y ser un buen ciudadano en el mundo. Pero yo no tengo que aceptar los valores del mundo. Esos valores no corren mi vida. Esos valores no deben correr mi casa. Esos valores no deben correr mi matrimonio. Esos valores no deben correr mi calendario y mi horario. Y no deben menos correr mi iglesia. Entonces, amar a Dios. Primero de Juan 2:15 y 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Ahora mire el resultado. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al fin y al cabo, las pasiones son pasajeras, son temporales, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Dios nos ha dado dos cosas que son eternas, su palabra y personas. Y hay que invertir nuestras vidas en cosas que son duraderas. La palabra es clara, dice, la gloria del hombre es como la flor, es como la grama, que se marchita y se seca y se cae. Pero el que hace la voluntad de Dios durará para siempre. Déjame leerle aquí unas cosas y terminamos para esta noche. La razón por la que caemos en la forma de pensar del mundo es porque amamos las cosas de este mundo. Las amamos porque pensamos que nos harán felices, nos darán contentamiento y también seguridad. La única forma de escapar de nuestro amor por las cosas del mundo es hallar un amor más grande. Todos necesitamos de un amor mayor en nuestras vidas. Este anhelo es una de las razones por las que existen tantas canciones de amor en el mundo. Una búsqueda rápida por el internet de canciones de amor revelará que hay sitios enteros en las redes dedicados a amor y cientos de canciones sobre el amor y canciones tontas, otras muy profundas y muy famosas. Y no hay nada malo con el amor romántico, pero no puede cubrir las necesidades más profundas de nuestras vidas. El hombre en su estado caído le canta al amor, le canta al sexo, le canta a la intimidad, pero no le canta a Dios. Le canta a la creación, ama las obras de sus manos, adora las obras de sus manos, pero no adora a Dios. Y ese es el resultado de Adán y Eva caer en pecado, que ahora adoramos la creación más que al Creador. Entonces, estas cosas solo satisfacen en nuestra, estas solo se satisfacen en nuestra relación con Dios, que nos hizo. Cuando ponemos Dios primero en nuestras vidas, todas las otras cosas caen en su lugar, en su orden de prioridad. Correcto. Nuestro amor por Dios no es un amor romántico, sino relacional. Ningún amor profundo se desarrolla en un instante. Y esto se aplica especialmente en nuestro amor a Dios. Se desarrolla al pasar tiempo con Él, viendo las cosas del mundo cada vez más pequeñas y menos importantes, y a Dios cada vez mayor y más importante. Y aquí viene la gran lucha. Entonces, vencemos el mundo, el amor por cosas o el amor por posesiones
cuando comenzamos a amar a Dios más que mis posesiones. ¿Y cómo es que Dios entonces me prueba con posesiones? Después que me las da, Él me dice, ¿me las puedes devolver? ¿Me las puedes repartirlo con otros? ¿Puedes compartirlas con otros? Y aquí viene la gran lucha de la mayordomía de mis pertenencias, en cómo Dios dice, déjame mostrarte cuánto tú amas más y piensas que estas cosas te dan seguridad cuando tú amas más estas cosas que a mí. Préstamelo. Vamos a repartirlo, vamos a usarlo, vamos a darlo como un donativo, vamos, diezmos, ofrendas, vamos a repartir más de tu tiempo, vamos a servir más, vamos a darle al huérfano, a la viuda, vamos a compartir el evangelio con otro, vamos a hacer un viaje misionero, vamos a dar de tu vida a otro. Y aquí no entra entonces la codicia, porque entonces no he visto cuánto yo agarro estas cosas y pienso que si las pierdo, pierdo mi seguridad. Y aquí viene el gran engaño. Pienso que estas cosas me dan seguridad. Y el problema es que cuando tú y yo muramos, todas las cosas se quedan atrás. Y lo que va conmigo es mi carácter. Entonces, esa es la gran lucha entre fe en Dios y fe en el dador de cosas. Y cuando yo me guindo, me agarro, me aferro a las cosas, cuando estas cosas yo pienso que es mi identidad. Bueno, la semana que viene vamos a entrar a la segunda puerta, que es la carne, y luego entraremos a la tercera, que es el diablo o el maligno. Terminamos esta noche entonces leyendo 1 Timoteo capítulo 6. Vamos bien a Timoteo 6 y terminamos. Yo quiero mostrarte bíblicamente que cosas no son malas, sino el amor a estas cosas. Cuando yo amo cosas más que a Dios. En el 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le da instrucciones a Timoteo en cómo bregar con creyentes en la iglesia que son ricos, que tienen muchas pertenencias. Y él nunca le dice, 1 Timoteo 6, nunca le dice a los creyentes que den todo. Él dice, al contrario, él dice que hay una manera que estamos supuestos a vivir. Mira 1 Timoteo capítulo 6, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3 en adelante. Él dice, sin embargo, si alguno enseña una doctrina diferente, versículo 3, capítulo 6, y no se conforma a la sana palabra o al de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso y en discusiones y en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y mala sospecha. La importancia de sana doctrina es que me lleva, si la aplico, a una conducta sana y santa. Cuando no hay sana doctrina, pues entonces voy a ser conformado al mundo. Y una buena pregunta en esta noche es si somos conformados al mundo o estamos siendo transformados por la palabra. Ve la importancia de la enseñanza, de las reuniones, en los miércoles, en los grupos pequeños, los domingos. Qué importante el altar en el hogar, el estudio personal en la palabra, porque ahí es donde yo comienzo a ver si soy conformado o transformado. 5. Y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados a la verdad, que suponen que la piedad es un medio de la ganancia. Note que estos falsos maestros aquí en el tiempo de Pablo y Timoteo estaban entonces usurpando y sacando la palabra de Dios y usándolo para ganancia financiera. Las cosas no han cambiado después de 2000 años. Vemos eso hoy mucho en América. 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento es que yo le doy gracias a Dios por lo que tengo y no estoy preocupado por lo que no tengo. Contentamiento no es alcanzar todo lo que yo deseo en la vida. Contentamiento es que yo disfruto al máximo lo que ya Dios me ha dado. Y aquí Pablo sigue diciendo, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar. Y esto es tan importante, porque si nada traemos al mundo y nada vamos a sacar, ¿por qué Dios entonces nos permite pertenencias? Usa las pertenencias para revelar el corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tenemos de comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Entonces la gente no dan gracias a Dios por lo que tiene y están afanados por lo que no tiene. Y esa es la lucha que tenemos en la vida.
O 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor. Aquí vemos otra vez el amor al mundo, el amor a la pertenencia, el amor al dinero. Es un afán, es una codicia incontrolable de que uno ama más el dinero y lo que el dinero puede comprar, más que Dios, más que su verdad, más que la iglesia, más que el plan de Dios. Y esto es la gran lucha en el corazón y en la mente. Porque la raíz de todo mal es el amor al dinero, porque el cual, codiciándolos algunos, se extravieron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahora mire el versículo 17. A los ricos, ahora mira cuando Pablo le da instrucción a Timoteo, a la iglesia, a los ricos en este mundo. Note que habían ricos, habían entre medios y habían pobres en la iglesia. Y note que nunca era que el dinero era malo, porque Pablo nunca le dice ahora a los ricos, déjanos todos, repártenos todo y háganse pobres. No, a los ricos en este mundo, enséñale que no sean altaneros, ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, porque un día estás rico y el próximo día puedes perderlo todo, la bolsa de valores, sino en Dios, el cual, note, el problema con la riqueza no es la riqueza, el problema con la riqueza es que nosotros ponemos nuestra confianza más en riquezas que en el Dios que nos dio la riqueza. Es una falsa seguridad. Y él dice, enseña a los ricos en este mundo, en la iglesia, enséñale que no sean altaneros, que no se hagan más importante porque tiene un poquito más de pertenencia, unos dólares guardados en el banco. No, que no pongan su confianza, que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. Note, ¿quién es el que nos hace ricos? Dios. Y después que Dios nos enriquece, nos olvidamos de Él. Y quitamos la mirada de Dios y confianza en Dios y lo ponemos en algo tan inseguro, en dinero, que hoy lo tiene y mañana lo podemos perder. Y dice que pongamos su esperanza no en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. El problema es que estamos tan afanados con lo que no tenemos que aún lo que tenemos ni lo disfrutamos. La casa que tenemos no disfrutamos, el esposo que tenemos no disfrutamos, la iglesia que tenemos no disfrutamos, nada de lo que tenemos disfrutamos porque estamos siempre afanados que lo vamos a perder y estamos afanados por la riqueza que todavía no tenemos. Porque codiciamos la vida de un rico, codiciamos la vida de un artista, codiciamos lo que el mundo ofrece y el mundo nos engaña pensando que teniendo tantas cosas es felicidad. Sin embargo, los ricos están afanados y codiciando lo que tienen y no están felices. Y algunos se matan siendo ricos. Y no te la instrucción. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano en lo que es verdad, vida eterna. Note que Pablo nunca dijo que los ricos lo den todos, se hagan pobres. Enséñales que hagan bien, que sean correctos en cómo conducirse, en cómo comportarse, que sean bondadosos, que sean ricos en buenas obras, que no estén afanados haciendo dinero, que dejan ministerio o hagan obras de caridad o trabajen en servicio en iglesia o en misiones o en cumplir el gran mandamiento, que sean ricos, ricos en buenas obras, que abundemos en buenas obras, generosos y prontos para compartir con los que tengan necesidad, acumulando para sí el resultado, un buen tesoro para un buen fundamento. En otras palabras, aunque no me puedo llevar las riquezas conmigo, los puedo enviar en adelantado en buenas obras. Estoy acumulando en el crédito en el cielo, no para ganar salvación, sino que Dios está diciendo, si eres un buen administrador aquí en la tierra, te podré dar mucho en el próximo mundo. Si somos fieles en lo poco, Dios nos dará mucho y seremos fieles con lo mucho. La gran prueba es cómo bregamos con lo que tenemos. Bueno, hermanos, ahí es la clase para esta noche. Seguiremos con esto con la ayuda de Dios la semana que viene. Vienen los grupos ahí en Centro Bíblico. Véase con nuestra líder ahí, nuestra hermana Maribel. Jóvenes, adultos, mujeres, niños. Y el domingo, con la ayuda de Dios, estaremos aquí en vivo
Yo traeré la palabra el domingo en la mañana, traiga una visita, comparta el Evangelio con alguien, haga la obra apostólica de compartir el Evangelio, comparte estas buenas nuevas con otros, que Cristo ha resucitado. El pecado fue bregado con, fue anulado, fue consumido en la cruz, y Dios nos ha dado acceso a una gracia que es fuera de lo que el hombre puede alcanzar en sus propias fuerzas. Qué tremendo mensaje, qué tremendo evangelio. Y somos embajadores de este mensaje. Representamos a Cristo aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Qué privilegio, qué responsabilidad. Hermanos, comparte estas buenas nuevas. Seamos iglesia, seamos transformados, pero no conformados. Hasta el domingo. Buenas noches. Bye bye.